Buenas tardes. Bienvenidos y gracias por ver este recital conferencia titulado La Sonata para Piano en Costa Rica. Hoy hablaré sobre las sonatas para piano escritas por compositores costarricenses. Solo hay 6 compositores, 5 de ellos con vida, que han escrito al menos una sonata para piano y solo 2 de ellos han sido publicados. En esta presentación, brindaré una descripción general de una sonata para piano de cada uno de los compositores costarricenses que han escrito en este género. Empezaré la presentación hablando muy brevemente sobre el contexto de la historia de la música pianística costarricense. En la segunda parte, hablaré sobre la biografía de cada compositor, una descripción general de los elementos de su estilo musical, así como de la forma, estructura y lenguaje musical de la sonata para piano seleccionada. Primero, hablaré muy brevemente sobre la historia de la música pianística costarricense. Se conoce que los primeros pianos llegaron a Costa Rica alrededor de 1830. Durante la primera parte del siglo XIX se organizó un sistema de bandas, aunque el aislamiento geográfico y cultural dificultó que la música se manifestara en un alto grado. La música costarricense para piano de fines del siglo XIX y principios del XX estuvo mayormente influenciada por la música de salón europea, como fue el caso en otros países latinoamericanos. Esta música incluyó obras como miniaturas, piezas de carácter y bailes como valses y mazurcas. En las primeras décadas del siglo, 2 de los compositores más importantes fueron Alejandro Monestel y Julio Fonseca. Hay algunas similitudes entre ellos. Por ejemplo, ambos estudiaron en Bruselas, Bélgica, escribieron mucha música sacra, investigaron y adaptaron algunos elementos de la música folclórica en sus composiciones y casualmente murieron en el mismo año, 1950. El estilo musical de ambos compositores se considera romántico tardío. Tras la muerte de ambos compositores en 1950, se produjo un cambio en el estilo de las composiciones para piano. La creación de la Orquesta Sinfónica Nacional en 1940 y el Conservatorio Nacional de Música en 1942 ayudaron al desarrollo de la escena musical en Costa Rica. Entre 1950 y 1960 empezaron a aparecer los primeros compositores que comenzaron a experimentar con lenguajes más alejados de la práctica armónica común, así como del ideal estético del romanticismo europeo. Uno de los primeros compositores en cambiar esto fue Carlos Enrique Vargas. Vargas escribió el primer concierto para piano en 1944 y la primera sinfonía en Costa Rica en 1945. Bernal Flores y Benjamín Gutiérrez son considerados los primeros compositores verdaderamente vanguardistas del país. Flores, quien también es un importante historiador, escribió la obra Siete tocatas para piano, que es una colección de 7 miniaturas dodecafónicas en la cual cada tocata utiliza las 88 teclas del piano. Por su parte, Benjamín Gutiérrez es considerado el compositor más relevante de la segunda mitad del siglo XX en Costa Rica. A pesar de esto, su producción para piano es bastante pequeña y se limita a 5 piezas cortas. Fue por esta época cuando Félix Mata compuso la primera sonata para piano. Luego de la reforma del Conservatorio Nacional en la década de 1970, la Universidad de Costa Rica creó el título de licenciado en música con énfasis en composición. Algunos de los compositores de esta primera generación académica fueron Mario Alfagüel y Luis Diego Herrera. En cuanto a la proliferación de compositores y obras en el siglo XXI, Matarrita cree que hay varias razones para ello. Entre las razones que él menciona están la consolidación de las escuelas de composición, la escalada de las escuelas de piano, junto con la aparición de nuevas escuelas, lo que ha permitido un mayor y mejor nivel de ejecución y posibilidades de las obras en ejecución, el desarrollo de software de escritura musical y el conocimiento globalizado de estilos, partituras y patrimonio histórico. Como era de esperar, no hay una línea estilística ni un lenguaje musical favorecido, por el colectivo. El resto de compositores de los que hablaré hoy, Camacho, Escalante y Matarrita, pertenecen todos a este grupo de compositores. El primer compositor del que hablaré es Mario Alfagüel. Alfagüel es el compositor más prolífico que ha tenido Costa Rica. Su producción incluye más de 400 obras en una variedad de géneros e instrumentaciones,
Ha escrito para voz, piano, conjuntos de cámara y orquesta en géneros como el concierto, sinfonía, ópera y oratorio. Mario Alfaguel nació en 1948 en San José, Costa Rica. Estudió en la Universidad de Costa Rica y luego estudió composición en Europa. Durante este periodo estudió en la Escuela Estatal de Música de Friburgo, Alemania. Actualmente es profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica. El estilo musical de Alfaguel es muy individual. Cuando miramos a través de su obra podemos encontrar varias características importantes. La primera característica es el uso de conjuntos no tradicionales. Su obra incluye combinaciones como corno francés, trompeta y trombón, 5 timbales, arpa y cuerdas en su concierto grosso opus 181, o por ejemplo marimba, piano, clavecín, arpa y orquesta en su sinfonía concertante opus 182. Otro rasgo de su obra es la preferencia por utilizar títulos cómicos y casi satíricos en su música. Por ejemplo, hay títulos como Siete piezas para perder el tempo, opus 51A, o Tarantela de la tarántula atarantada. Su lenguaje musical se basa muy a menudo en material musical de la tradición popular, especialmente material recopilado en el Valle Central por la folclorista Emilia Prieto. A partir de estas canciones, él extrae números derivados de los intervalos del material original y luego los emplea en un proceso muy personal, decidiendo el contorno de las melodías, el ritmo, las dinámicas, la articulación, la instrumentación y la textura. Para autores como Gerardo Mesa, el principal propósito de Alfaguel como compositor es descanonizar la música y descolonizar la música. En sus obras, la ironía está presente como una forma de marcar irreverencia hacia los compositores de los siglos XVIII y XIX. Alfaguel consigue esto fragmentando melodías, haciendo también un uso intensivo de elementos aleatorios que dan importancia a la improvisación, así como al uso de estructuras móviles y notación gráfica mixta. Este último elemento puede ser el rasgo estilístico más definitorio de Alfaguel. Este es un ejemplo en la sonata opus 430. En el vasto catálogo de obras de Mario Alfaguel hay un corpus relativamente amplio de sonatas para piano. La doctora Carmen Méndez, quien también es esposa de Alfaguel, creó un catálogo completo de sus obras en 2009 y según este catálogo, Alfaguel había compuesto 17 sonatas para piano en ese entonces. La sonata opus 111, sonata Quasi un claro de luna, fue compuesta en marzo de 2000 y está escrita en 2 movimientos, un rasgo presente en muchas de sus obras. El primer movimiento se titula Episodios y el segundo movimiento 44 Cuasi variaciones. Está dedicada a su hijo Mario. Fue estrenada por el compositor en noviembre de 2001 y tiene una duración aproximada de 30 minutos, según el programa de ese concierto. El título alude a la sonata opus 27 número 2, Cuasi una fantasía, de Beethoven, más conocida como Sonata Claro de Luna. El número de opus 111 también sugiere una asociación con la sonata en do menor de Beethoven del mismo opus. Ambas obras son de 2 movimientos y en ambos casos el segundo movimiento es un tema con variaciones. Un aspecto importante de este trabajo es el uso del ritmo amétrico. Por ejemplo, ambos movimientos de la sonata están escritos sin indicación de métrica y sin líneas de compás. Como se mencionó anteriormente, la notación gráfica está en el centro del estilo musical de Alfaguel. En el caso de esta sonata, hay 3 ideas principales que se representan con esta técnica: repetición, suspensión y líneas irregulares. La sonata también presenta algunas indicaciones musicales no estándar. Una de ellas es el uso de indicaciones que se presentan con signos de interrogación. Este tipo de indicaciones refuerzan la idea de que el intérprete debe ser co-creador del texto musical. En términos de lenguaje armónico, la sonata hace uso de triadas de práctica común y particularmente triadas menores, así como colecciones cromáticas y sonoridades disonantes. Ambos movimientos de la sonata inician con una serie de acordes menores. En el caso del segundo movimiento, el compositor escribe diferentes acordes para cada mano, creando una sonoridad más disonante, sin dejar de utilizar armonías triádicas convencionales.
Si bien la sonata no pretende seguir formas estándar, es posible identificar ciertos momentos donde la música cambia de textura y las armonías son menos triádicas y más disonantes. Ahora escucharán un extracto del primer movimiento, episodios de la sonata Opus 111. El segundo compositor del que hablaré es Marvin Camacho. Marvin Camacho nació en Barba Heredia, Costa Rica, en 1966. Estudió en la Universidad de Costa Rica. Una gran cantidad de sus obras se han grabado y se han presentado en algunos de los lugares más importantes de Estados Unidos, como el Carnegie Hall. Actualmente es profesor de la Universidad de Costa Rica, donde coordina el Departamento de Artes de la Escuela de Estudios Generales. Según el catálogo de su página web, hay 16 obras para piano solo, la mayoría de ellas escritas en los últimos 20 años. Este número es alto dentro de su producción y quizás sea el mayor número de obras para piano solo de un compositor fuera de la producción de Alpha Well. Según Ekaterina Chatsky,
Se pueden encontrar tres características principales en sus obras. La primera es la influencia de temas literarios, y más concretamente de la literatura y el arte español. Buenos ejemplos de ellos son la Sinfonía número 1 en 3 cuadros orquestales a Francisco Goya y el homenaje a Federico García Lorca. Sus 3 sonatas dantescas para piano, de las que hablaré más adelante, se derivan de la Divina Comedia de Dante. El segundo aspecto de su estilo es el uso de la notación gráfica, que es más prominente en sus primeros trabajos que en su estilo más maduro. El tercer aspecto de su lenguaje armónico, que muy a menudo se basa en sus sonoridades construidas sobre quintas paralelas, tanto perfectas como disminuidas, y octavas paralelas. Leonardo Hell, un pianista que ha estrenado y grabado muchas de las obras de Camacho, enumera ciertas características musicales adicionales. Algunas de las más importantes son un acorde construido con cuartas y quintas más una segunda entre la nota más baja y la siguiente nota. El uso de clusters, el uso frecuente de segundas menores, cuartas aumentadas o quintas disminuidas en la melodía, pasajes con escalas cromáticas, técnicas extendidas, por ejemplo, canto o declamación, así como el tocar dentro de las cuerdas. Tenemos aquí el ejemplo, donde hay que tocar dentro del arpa deslizando la uña cuerda por cuerda. Las 3 sonatas dantescas no fueron concebidas originalmente al mismo tiempo. La primera fue escrita en 2007. En el 2010, Camacho escribió la sonata del Purgatorio. Y en 2012 finalizó el ciclo con la sonata del Paradiso. La sonata del Inferno fue escrita en el 2007 y estrenada por Leonardo Hell en el 2008. También fue grabada por él en el 2009. La sonata está dedicada a Flora Elizondo. Está escrita en 3 movimientos. El primer y tercer movimiento están en forma ternaria con una recapitulación quasi da capo. El segundo movimiento se basa en 2 elementos que se alternan entre sí, dando más protagonismo al segundo elemento que se va transformando, mientras el primero se repite de forma idéntica. Cuando se habla de una obra musical basada en el texto de Dante, es inevitable no pensar en la fantasía quasi sonata, después de una lectura de Dante de Franz Liszt, una obra escrita en 1849 que también fue inspirada en la Divina Comedia de Dante. En el primer movimiento, Allegro con fuoco, se pueden encontrar muchos de los elementos que definen el estilo en el ciclo, como se mencionó anteriormente. Destaca el uso del intervalo de quinta y octava, así como el uso de una segunda menor más una quinta, especialmente en la mano derecha, como podemos ver en la imagen. El uso del intervalo de cuarta aumentada y quinta disminuida, comúnmente conocido como el intervalo del diablo, está presente en este movimiento como un intervalo en bloque y también en la melodía. Este intervalo se utiliza de forma abundante en la sonata Dante de Liszt. También podemos encontrar el uso de clusters que marcan el final de una sección. Otro elemento que se encuentra en este movimiento es el uso de la polirritmia, como se puede ver también en la imagen. Aunque la estructura formal de este movimiento no es sonata allegro, sí muestra algunas características generales de esa forma, especialmente el uso de una estructura ternaria más extensa con una recapitulación que repite la sección inicial A de manera casi idéntica. Se podría interpretar que hay 2 temas contrastantes en la sección A. El primero está marcado por un uso más melódico de la mano derecha y el segundo tema se caracteriza por el uso intensivo de síncopas y polirritmos, así como por el diseño característico de una segunda más una quinta en la mano derecha. En la sección B hay una sensación de desarrollo en la música. Por ejemplo, hay material de la sección A, como los 3 tresillos de negra más corchea, que se transforman rítmicamente. En la sección recapitulatoria A, los 2 temas presentes en la primera sección también se repiten, pero a diferencia de una forma sonata verdadera, no hay cambios en las áreas tonales de estos temas. Entonces, aunque este movimiento no está en forma sonata, hay muchos elementos que se asemejan a esta forma y le dan más cohesión al movimiento.
Ahora escucharán un extracto del primer movimiento Allegro con fuoco. Muy bien. El tercer compositor del que hablaré es Carlos Escalante. Carlos Escalante Macaya nació en Barcelona en 1968 de padres costarricenses. Estudió composición en la Universidad de Costa Rica con Luis Diego Guerra, Benjamín Gutiérrez y Bernal Flores. En 2002, Escalante terminó su maestría en la Universidad de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios en Costa Rica y en el exterior. Carlos Escalante ha sido durante varios años compositor asociado de la Compañía Nacional de Teatro y la Compañía Nacional de Danza, así como director musical de la Compañía Nacional de Teatro. Su trabajo con estos grupos lo ha convertido en uno de los compositores de teatro y música incidental más reconocidos en el país. Escalante actualmente enseña en la Universidad de Costa Rica y el Instituto Nacional de Música. Sus composiciones incluyen música de cámara, orquesta, piano, coro, video y cine, y sus obras han sido grabadas en varios discos de producción nacional. El estilo musical de Escalante ha sido fuertemente influenciado por su trabajo interdisciplinario con el teatro y la danza. Por ejemplo, el uso de técnicas de moto perpetuo y ostinato en algunas de sus obras, elementos que se derivan de la música para danza. Similar a la música de Camacho, Escalante también se inspira en fuentes extramusicales como la literatura y el cine. Esto se puede encontrar en obras como su Ricercare para clarinete solo, subtitulada Feliniana número 2, que está inspirada en las películas del cineasta italiano Federico Fellini. Ana Catalina Ramírez, quien escribió una tesis doctoral sobre el concierto para clarinete y cuerdas de Escalante, enumera algunos elementos que forman el estilo musical de Escalante. Algunos de los más importantes son contrastes marcados entre el acompañamiento rítmicamente activo y las líneas líricas extendidas, prolongación de armonías mediante ostinatos y puntos de pedal sobre los que se presentan diferentes líneas, síncopas y anacrusis frecuentes, por ejemplo, ritmos latinoamericanos, y también líneas melódicas cromáticas y modales. La sonata para piano fue escrita en 2002 como el proyecto final del compositor para su maestría en Sudáfrica. Está dedicada al pianista costarricense Juan Pablo Andrade y fue estrenada por Andrade en 2013. La sonata está escrita en 4 movimientos, cada uno con su propio título. Es importante señalar que esta es la única sonata para piano de Costa Rica escrita en 4 movimientos. Los 2 primeros tienen títulos en latín y los 2 últimos se basan en géneros más tradicionales como el minueto y la tocata, respectivamente. El diseño general de la sonata sigue una estructura estándar. Tiene un primer movimiento rápido, un segundo movimiento lento,
e incluso incluye una danza, que es el minuet, como el tercer movimiento. Escalante también escribió otras dos sonatas antes de la sonata para piano, una para violín y piano en 1992 y otra para cello y piano en 1994. La característica más relevante del tercer movimiento, el minueto, es una estructura palindrómica. En música, un palíndromo es una pieza o un pasaje en el que la versión retrógrada sigue a la versión original o la versión modelo de la que se deriva. Un palíndromo, por definición, es, por ejemplo, la frase "se van sus naves", que se lee igual a como está escrita y al revés. El retrógrado normalmente prosigue directamente del modelo original. Este tipo de escritura se remonta a obras del siglo XVIII, por ejemplo en el minueto de la Sinfonía número 47 de Haydn. Escalante reconoce este movimiento como uno de los modelos para el uso de esta estructura, junto con algunos de los motetes del Ars Nova de Guillaume de Machaut y el concierto pentatónico para clarinete y orquesta de Bernard Flores. En este movimiento, la versión retrógrada del modelo comienza aproximadamente a la mitad. Ambas versiones, la original y la retrógrada, están separadas por un acorde arpegiado de 2 compases, marcado triple piano y liberamente. Podemos ver el final del modelo y el inicio de la versión retrógrada. En general, este movimiento tiene texturas más transparentes y un lenguaje armónico que se basa en armonías de práctica común, a menudo enriquecidas por segundas en bloque, un elemento recurrente del primer movimiento. El minuet también explora sonoridades más impresionistas, como el tema en 7 octavos que utiliza la escala de tonos enteros. De manera similar al movimiento anterior, el carácter general es suave e introspectivo. El movimiento se desvanece en el mismo carácter de los compases del inicio, y aquí también podemos apreciar la versión retrógrada de la idea inicial. Ahora mostraré un extracto del tercer movimiento, minuet.
El cuarto compositor del que hablaré es Luis Diego Guerra. Luis Diego Guerra nació en San José en 1952. Estudió en la Universidad de Costa Rica, donde obtuvo títulos en dirección y composición. Allí estudió con Bernardo Flores y Benjamín Gutiérrez. Guerra también estudió dirección orquestal en el Conservatorio de Estrasburgo, en Francia. Ha escrito obras para orquesta, música de cámara, música instrumental, incluyendo piano solo, coro, vocal y música incidental para teatro. Guerra también tuvo una exitosa carrera como director orquestal y enseñó dirección y composición en la Universidad de Costa Rica. Su música ha sido grabada en diversos discos de producción nacional y varias de sus obras también han sido publicadas por la Universidad de Costa Rica. Actualmente se encuentra retirado. La música de Luis Diego Guerra se puede agrupar en dos periodos compositivos claramente definidos. Estos se pueden clasificar en experimental, que abarca sus años de estudiante en Estrasburgo, Francia, y un segundo periodo que comenzó a finales de los años 80 y aún está en curso. Durante este primer periodo, Chatsky define el estilo de Guerra como una época de experimentación donde el compositor utiliza técnicas consideradas de vanguardia en su momento, en los años 70 y 80, como los principios de masa sonora, la música aleatoria y las técnicas instrumentales extendidas. El segundo periodo de composición se inició hacia finales de los 80. Según el compositor, este cambio se produjo debido a su autorreflexión sobre quién era él como compositor, teniendo en cuenta su público objetivo y quienes interpretarían su música. A partir de ese momento, sus obras se centraron en la posibilidad de combinar estructuras musicales tradicionales con un estilo latinoamericano. Se caracteriza principalmente por cambios en el tratamiento armónico, la forma y la instrumentación. A diferencia de su primer periodo compositivo, las obras de este periodo utilizan un enfoque más tradicional de la armonía, con dos características principales: modulaciones no estándar y una construcción poco ortodoxa de cadencias. La sonata para piano fue escrita en 1994 y publicada en 1995. Está escrita en 3 movimientos y es la segunda obra del compositor para piano. Su primera obra, titulada K509, fue grabada en 1996 por Scarlett Brevion. Brevion estrenó y grabó la sonata completa en un recital y entrevista de 1996 que fue transmitido por el canal UCR. Tiene una duración aproximada de 15 minutos. Esta es la única grabación disponible de la sonata. El primer movimiento de la sonata está escrita en do menor. Comienza con una introducción andante en sol menor y tiene un carácter improvisatorio. A diferencia de otras sonatas discutidas anteriormente, el primer movimiento de esta sonata presenta una forma de sonata arquetípica. El primer tema de la sonata en do menor se caracteriza por una textura fina a dos voces, que sugiere algo parecido a un dúo de instrumentos de viento en vez de una obra para piano. La idea principal tiene un carácter inocente y como de canción infantil. El segundo tema de la sonata presenta un ritmo más sincopado, que tiene un sabor más latino en general. El movimiento también cumple la trayectoria tonal esperada, con el segundo tema en la dominante y posteriormente en la recapitulación, el segundo tema está en la tónica. Ahora escucharán un extracto del primer movimiento de la sonata.
próximo compositor del que hablaré es Félix Mata. Félix Mata Bonilla nació en 1931 y murió en 1980. Su padre, Julio Mata, fue violonchelista y un destacado compositor y educador. En 1955, Mata se graduó como cirujano dentista de la Universidad de Costa Rica y en 1970 se graduó como pianista en el Conservatorio Nacional de Música de la Universidad de Costa Rica. Su catálogo es muy pequeño, consta de 8 canciones, una suite para cuerdas y una transcripción de esa suite para piano, un trío para piano y cuerdas y la sonata para piano. Sus trabajos vocales han sido grabados en varios álbumes de producción nacional e internacional y han sido publicados por la Universidad de Costa Rica. El elemento más determinante del estilo musical de Mata es el uso de armonías cromáticas que se basan en armonía convencional. Estos elementos se pueden encontrar en sus 8 canciones, así como en la suite para cuerdas. Sus canciones utilizan armonías extendidas con clara influencia de la música jazz. Llama la atención el hecho de que Mata utilice este lenguaje armónico en los años 60 en Costa Rica, considerando que 2 de los compositores más importantes del país durante esta década, Benjamín Gutiérrez y Bernal Flores, se estaban alejando de la tonalidad en un sentido más estricto. La sonata para piano es la primera sonata para piano escrita por un compositor costarricense. Curiosamente, el primer concierto para piano en Costa Rica fue escrito más de 20 años antes de esta sonata. La sonata no se publicó cuando el compositor estuvo vivo y de hecho fue desconocida para el público y pianistas durante muchos años. El pianista y director costarricense Walter Morales estrenó la obra en la Universidad Carnegie Mellon en 2008, más de 40 años después de que fuera terminada. En el 2010, Morales presentó el estreno costarricense en el foyer del Teatro Nacional de Costa Rica. Según el pianista, tanto la suite como la sonata fueron escritas en 1964 y 1965 respectivamente, es decir, que fueron escritas antes de que el compositor asistiera a la Universidad de Costa Rica para estudiar música formalmente. La sonata está escrita en 3 movimientos que siguen la estructura convencional, rápido, lento, rápido. Entre todas las sonatas discutidas en esta ponencia, esta es sin duda la más convencional en términos de lenguaje armónico y uso de la forma. La sonata de Mata tiene una escritura tonal clara que evoca la naturaleza de la música de piano del romanticismo. Y también tiene un lenguaje armónico altamente cromático que recuerda el universo sonoro de las obras para piano de Scriabin y Rachmaninoff. Matarrita comenta que esta sonata también introduce acordes extendidos, así como progresiones y armonías derivadas del estilo jazz, que en este momento no era frecuente en la música para piano escrita en Costa Rica. El último movimiento de la sonata regresa a la tonalidad de sol menor, que es la tonalidad del primer movimiento. Es tan dramático como el primer movimiento, con un carácter tempestuoso y agitado, en gran parte gracias a la textura de tresillos rápidos. Al igual que el primer movimiento, este también está en una forma clara de sonata. La textura incesante de tresillos se puede escuchar desde el primer compás hasta el final del tema principal. Luego la música modula al tercer grado, o sea, si bemol mayor. El tema secundario presenta un carácter más lírico, con una melodía expansiva en notas largas y sostenidas, así como ricas armonías cromáticas. Un aspecto interesante del tema secundario es que la figura del tresillo sigue muy presente, solo que esta vez en acordes arpegiados que están distribuidos en ambas manos. El desarrollo nos recuerda al primer movimiento, especialmente en la forma en que está construido. Ambos están en secciones marcadas menor. Una semejanza final con el primer movimiento es el final. En ambos movimientos, Mata recupera el tema principal como la coda. Todas estas similitudes entre el primer y tercer movimiento hacen que la sonata tenga más unidad. Ahora escucharán un extracto del tercer movimiento, Allegro vivace.
compositor del que hablaré es Manuel Matarrita. Manuel Matarrita Venegas nació en Santo Domingo de Heredia en 1972. Estudió piano en la Universidad de Costa Rica y luego obtuvo la maestría en ejecución del piano en la Universidad de Nueva Orleans y el doctorado en la Universidad Estatal de Luisiana. Actualmente es uno de los pianistas más activos de Costa Rica y Centroamérica. Como solista, ha tocado con todas las orquestas importantes de Costa Rica, así como con orquestas de Latinoamérica y Estados Unidos. Ha actuado como solista y acompañante en Costa Rica y alrededor del mundo. Actualmente, el doctor Matarrita es catedrático en la Universidad de Costa Rica. Matarrita inició su carrera compositor en el 2012 y en los últimos años ha estado escribiendo obras no solo para piano solo, sino también para otros instrumentos como flauta, oboe, clarinete, trompeta y corno, así como música vocal. A pesar de haber descubierto recientemente su faceta como compositor, Matarrita ya ha escrito varias obras para piano solo, así como diferentes ciclos de canciones. La pasión de Matarrita por la música latinoamericana y costarricense ha influido en muchas de sus composiciones. Su primera obra original para piano solo, Desvaríos sobre la botijuela, es un conjunto de 10 variaciones basadas en una danza folclórica costarricense, donde hace alusiones musicales directas al estilo de compositores como Villalobos, Manuel Ponce, Piazzolla, Nazaret o Ginastera, así como ritmos representativos de Costa Rica como el pasillo, el calipso, el swing criollo y el tambito. Otro ejemplo de la inclusión de elementos latinoamericanos en su música es la inserción de danzas y ritmos latinos. El último movimiento de Pashto, que es una sonata para oboe y piano, se titula Rondó Carioca y es un rondó que alterna samba y bossa nova, ambos ritmos muy representativos de Brasil. La incorporación de elementos del canon occidental es también una característica importante de las obras de Matarrita, no solo en los términos de formas, como la sonática, sino también en algunas formas y técnicas de composición. Por ejemplo, el último movimiento de Bulagua es una fuga a 3 voces basada en un fragmento de la canción tradicional, El Torito. Es interesante notar que además de la sonática, Matarrita ha escrito sonatas para clarinete, para oboe, para corno, así como una sonatina para trompeta, todas con acompañamientos de piano. La palabra sonática proviene de un juego de palabras sobre el género musical sonata y el gentilicio tico, que es un término coloquial para nosotros los costarricenses. La sonática se traduciría entonces como una pequeña sonata. Fue escrita en 2015 y estrenada por el compositor en agosto de ese mismo año. Está escrita en 3 movimientos, cada uno con su propio título. Cada movimiento representa la música de 3 regiones geográficas diferentes de Costa Rica, que tienen diferentes estilos e influencias musicales. La región noroeste está representada en el primer movimiento, Tambito Molto. El Valle Central en el segundo, Pasillo. Y la región del Caribe está representada en el movimiento final, Rundown. Una de las motivaciones detrás de la sonática fue la idea de escribir una sonata que tuviera ritmos costarricenses y que representara música del imaginario del costarricense, ya que no había ninguna. El lenguaje armónico de la sonata en su conjunto y el estilo de Matarrita es generalmente tonal, pero siempre ampliado por el uso libre de disonancia, acordes extendidos y en muchas ocasiones armonías influenciadas por el jazz. En el núcleo de la sonata está el elemento rítmico, que es un aspecto esencial de los rasgos estructurales. Sobre el ritmo se van construyendo las diferentes ideas musicales con elementos como la síncopa, acentos, ostinatos rítmicos y ritmos irregulares. El ritmo conocido como tambito es considerado el ritmo oficial de Costa Rica. Han habido otras obras para piano que son deliberadas en el uso del tambito, por ejemplo, Tambito Piano, de William Porras, escrita en 1984, y De Ronda y Tambito, del 2013, escrita por Marvin Camacho. El primer movimiento está escrito en re menor y tiene un carácter vivo, con el ritmo de tambito como su centro. Este movimiento utiliza muchos de los distintivos lenguajes tonales extendidos del compositor que se pueden apreciar incluso en los compases iniciales. 2 ideas melódicas principales que se repiten a lo largo del primer movimiento
Y también en la sonata son la figura de 3 notas descendentes escalonadas y la figura de 3 notas vecinas inferiores, ambas en ritmo de negra. El primer movimiento está escrito en forma sonata. Inicia con una introducción de 8 compases que presenta un gesto arpegiado que define el sentimiento del tambito, pero también insinúa el cambio persistente a 3x4, un rasgo representativo de este ritmo, así como de muchos otros bailes o danzas de América Latina. Este gesto arpegiado aparece después en el movimiento, muchas veces actuando como una especie de puente, especialmente entre secciones más grandes. El primer tema del movimiento comienza con una textura contrapuntística, donde se definen 3 voces. Un aspecto interesante de esta primera frase es la presentación del ritmo de tambito en su forma más básica, como se puede ver en el segundo ejemplo, en la mano izquierda del segundo compás. El segundo tema tiene una textura más percusiva, con 2 capas definidas. La primera alterna ambas manos que imitan un acompañamiento más percusivo, desde donde la melodía se destaca en la voz superior. Los acordes de 2 blancas con puntillo interrumpen esta textura, como se puede observar aquí. El desarrollo inicia con el gesto arpegiado que se escuchó por primera vez en la introducción. Hay 2 secciones definidas. La primera se basa en la idea de la nota vecina inferior del diseño de 3 notas, como se ve en el primer ejemplo. Esta es una nota vecina inferior. Un aspecto notorio del ritmo de esta sección en el desarrollo es el ritmo de tambito en la mano izquierda, así como las variaciones de este ritmo. La segunda sección está basada en la segunda idea del tema principal, que se toca sobre un acorde de si disminuido en la mano izquierda. La recapitulación presenta ambos temas en las áreas tonales esperadas, con el tema secundario en la tónica, o sea, en re menor. Sin embargo, existen pequeñas variaciones en términos de ritmo o notas añadidas. Un aspecto de este movimiento es el uso de pasajes cuasi improvisatorios. La sección del final termina con una última presentación del motivo de arpegio ascendente que ahora actúa como una codeta. Ahora presentaré el primer movimiento completo de la sonática, tambito molto.
La composición musical en Costa Rica, especialmente en los últimos 50 años, ha sido una combinación de muchas influencias y tendencias estilísticamente diversas. La sonata para piano como género no es una excepción. Hemos visto cómo todas estas obras varían mucho en alcance, forma, lenguaje armónico e influencias. Van desde el enfoque más experimental de Alfaguel hasta un enfoque más convencional de la forma y el lenguaje armónico en la sonata de Mata, desde una sonata de 2 movimientos como la de Alfaguel a una sonata en 4 movimientos como la de Escalante, desde sonatas que utilizan mucho material del imaginario costarricense como la de Matarrita, hasta sonatas que se inspiran más en elementos del jazz como Erra. Si bien todas estas sonatas se han estrenado, todas tienen el mérito suficiente para ser interpretadas con más frecuencia. Hemos visto que solo una de ellas ha sido grabada profesionalmente y solo 2 publicadas por una editorial. Creo que todas las sonatas pueden y deben incluirse en más publicaciones. Espero que al mostrar la inventiva y las características musicales de estas sonatas, los pianistas en Costa Rica y en el extranjero puedan darse cuenta de que la música para piano costarricense y específicamente las obras de gran escala como estas sonatas se pueden incluir en los programas de recitales. Muchas gracias por su atención.